¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Calambur para Hola TV. Ya saben, este juego de palabras, la palabra viva. Como invitada para el día de hoy tenemos a la palabra galería. Galería que viene del latín Galilaea, atrio o claustro de una iglesia, que a su vez procede del nombre de Galilea, de una región de Palestina. Pero este espacio como galería de arte ya es conocido en el primer cuarto del siglo XVII, ya como galería de arte. Está documentado en el diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Jan Corominas y Antonio Pascual. Muy bien, en el marco de la palabra galería tenemos como invitado al maestro Aníbal Angulo. Él como artista plástico, como poeta también, como fotógrafo, quisiera, y ahora también, digamos que encargado o dirigiendo la galería de arte más importante que hay en Baja California Sur. Aníbal, me gustaría que nos hablaras ese acercamiento con la cultura, con la fotografía. ¿Cuáles son los orígenes de Aníbal Angulo? Mira, desde niño, desde que yo estaba en la primaria, yo recuerdo que la gente decía a mis espaldas: mira qué bien dibuja, mira qué bueno es para dibujar. Y me quedó esa impresión. Obviamente yo seguí dibujando porque sí me gustaba. Era mi pasión dibujar. Luego seguí secundaria, hice la escuela normal y yo seguía con esa inquietud. Y tenía un amigo, porque ya murió lamentablemente, Carlos Olachea, un hermano, que él ya estaba estudiando en la Ciudad de México y venía en vacaciones y me contaba todo lo que hacía en México, con quienes trataba, qué había hecho, qué había pintado. La Academia de San Carlos. En San Carlos, él estaba en San Carlos. Y cada vez que venía traía como invitados algunos maestros o compañeros. Aquí conocí a Capdevila, conocí a Balmori, que eran los maestros de él, grandes maestros de la escuela de San Carlos, ¿no? Entonces fíjate la paradoja, yo sin estar en San Carlos, yo tenía contacto aquí en La Paz, porque los hospedaba en mi casa, a los maestros de San Carlos. Y eso me fue creando cada vez más la necesidad de salir, de ir a esos espacios que yo veía Carlos tenía, ¿no? Hasta que decidí un día, yo ya estaba casado con Bonita Campillo, una extraordinaria mujer, pero yo necesitaba de alguna manera ser yo. Entonces un día le dije: sabes, Bonita, yo te quiero mucho, eres mi esposa, pero me quiero yo más me quiero. Y yo aquí no veo qué horizontes pueda yo tener. Porque en ese entonces yo era maestro de teatro, porque ya había ido a México, me había regresado estudiando teatro. Maestro de teatro, maestro de pintura, director de las promotorías culturales del gobierno del estado. Y yo no veía qué más había. A mí ser gobernador no me interesaba, ¿no? Entonces, ¿qué más voy a hacer aquí? Ahora, yo no quiero verme jubilado a los 60 años y decir: pude haber sido, pude haber hecho, ¿no? Ese pude, yo no quiero tenerlo en mi cabeza. Entonces, voy a ahorrar un año y un año me voy a México. En México voy a buscar los espacios
Y si en un año yo no puedo, o me doy cuenta que me rebasa ese mundo, yo me regreso, pero ya contento. Ya contento de haber probado y decir, lo intenté, no pude, no hay problema. Yo entonces ahorré durante un año 10,000 pesos, que es lo que me costaba vivir un año en México en el 68. 10,000 pesos. Ahorré 1,000 pesos mensuales. Cuando tuve 10,000 pesos dije, me alcanza para un año. ¿Y te tocó vivir en el 68? Yo llegué en julio 68. El 8 de julio del 68. Yo ni sabía qué era lo que pasaba en el 68. ¿Qué estaba pasando en México? Ni idea tenía yo, ¿no? Y me tocó, obviamente, todo el movimiento 68. Y te voy a decir, a mí no me mataron en el 68 porque me olvidé de ir a Tlatelolco. Yo llevaba las cámaras para ir a Tlatelolco y un amigo que era fotógrafo, que tenía un estudio de fotografía, me dijo, oye, me encargaron unos murales, y en esa época había que hacer los murales en una tina con ácidos y meter las manos, era una bronquísima. Échame una ayuda para hacer el mural y luego te vas a Tlatelolco. Dije, vale. Pero ibas a ir a la manifestación. Iba a ir a tomar fotos a la manifestación a Tlatelolco. Llevaba las cámaras. Y en el cuarto oscuro empezamos a trabajar y no salió la primera copia y no salió la otra copia y teníamos el radio. Y cuando escuchamos, el ejército entró, va, en ese momento dije, yo iba para allá. Y yo era hombre muerto con cámaras en el 68 ahí en Tlatelolco. Claro. Entonces se me olvidó. Porque estabas documentando eso. Claro. No, ¿qué tenías que hacer ahí con una cámara? Pues sí. Eso era lo primero que querían evitar, que hubiera testigos. Entonces, lo más seguro es que me hubieran matado. Era lo más seguro. Me entró un terror y dije, de la que me salvé. Esa es una experiencia que no se me olvida. Y de ahí tu trabajo, tu acercamiento con las artes plásticas, digamos, era una sociedad más sensible también, ¿no? Independientemente de todo eso que te brindaba la Ciudad de México, ¿no? Obviamente era un ambiente mucho más cerrado pero cordial. No era agresivo. La ciudad era otra, ¿no? Podíamos ir a una exposición una semana, a la siguiente semana a otra exposición, a la Zona Rosa, a la Colonia Roma, a donde fuera, salir de ahí del cóctel a la 1 de la mañana e irnos a casa del expositor a seguir la bohemia. Salíamos de la casa del expositor 3, 4 de la mañana y nunca tuvimos un problema. Hoy ya las galerías no hacen inauguración, no hacen cóctel, porque la gente ya no va. Primero, porque ¿dónde te vas a estacionar? Segundo, a ver si encuentras el carro después de la exposición. Tercero, a ver si no te robaron la casa cuando llegas. Entonces ya no sales, ya no vas. Entonces las galerías ya no hacen ese tipo de reunión que en esa época era muy común. Entonces ahí te encontrabas a los cuatro, te encontrabas a Cuevas, a Felgueres, a Silva, a Carlos Fuentes, andaba en las galerías, ¿no? Gurrola, Arriola, con esos tomabas la copa ahí y platicabas, ¿no? En esa época eran otros como nosotros. Sí. Entonces, yo viví esa época, le decía a mi esposa hace poco, porque íbamos a tener una reunión,
Y me decía, oye, pero hay que tener las sillas porque va a venir fulano y fulano para que se sienten. Y dice, oye, en mi época, en un departamentito chiquito, ahí te encontrabas a Carlos Fuentes y a Gurrola detrás y a Felgueres del otro lado, porque no cabíamos, ¿no? Y fumaban y era una atmósfera. Y no importa si había sillas o no, No, eso era lo no, menos no, importante. no. Ya sabías que no iba a haber sillas. Había 3 sillones y ahí estaban las señoras encimadas una a otra, ¿no? Veías a Rita Macedo, veías a Julisa, ahí, sentadas porque no había otras, ¿no? Me tocó ahorita que mencionas esto, ir a una cafetería en la Ciudad de México todavía en los 90s y que estuviera sentado en la mesa de al lado platicando Carlos Fuentes con Gabriel García Márquez, ¿no? Y eso, bueno, esa magia te la sigue dando, te la seguía dando todavía la Ciudad de México, Sí. Todavía en los 90s, ¿no? Sí, sí. Te digo, era muy común la Casa del Lago. La Casa del Lago era el centro neurálgico de la intelectualidad en los 60, 70, ¿no? Inclusive todavía en los 80, ya no tanto. Los 68, 70, ahí encontrabas a Gurrola, al mismo Juan José Arriola, ¿no? A Juan Vicente Melo, a Héctor Azar, los puntales del teatro mexicano, ¿no? Ahí estaban, Héctor Mendoza. Y ahora en La Paz, digamos ya en el 2000, en el siglo 2013, XXI, en el 2014. 2014 ya, precisamente en la Galería de Arte Carlos Solachea, que lleva el nombre de ese muy entrañable amigo tuyo. ¿Qué nos puedes platicar ahora de este espacio en el que... Mira, evidentemente la galería es la mejor galería del estado, pero no por ser la mejor. Estoy complacido, porque yo creo que independientemente de mi trabajo como pintor, la galería es una plataforma para los jóvenes, para los pintores que están levantando el vuelo, que están creciendo. Yo no lo había manejado, ¿no? Yo estaba en el teatro, ahora recientemente estoy, y de entrada lo que quiero es que esa galería tenga un nivel, que la gente de alguna manera, por decirlo entre comillas, batalle para estar ahí, que no sea un lugar fácil. ¿Por qué? Porque si es fácil llegar a algo, no trabajas. Me ha tocado decir a pintores que han ido a solicitarme que no, que todavía no es tiempo de su espacio, de exponer ahí. Porque su trabajo todavía no lo merece. La Galería Carlos Solachea tiene que ser como Bellas Artes. Que no cualquiera llegue, ¿no? Porque si te es fácil, pues entonces ¿para qué trabajas? Te tiene que costar de alguna manera un esfuerzo, un reconocimiento. Ya exponer es un reconocimiento en la galería. Y eso tengo que yo colocarlo a nivel nacional. Que los artistas nacionales digan, en la Galería Carlos Solachea sí me interesa, sí quiero estar, o quiero ir ahí. Tenemos una ventaja que nos da nuestro entorno. Si tú invitas a un pintor, le dices, es en La Paz, y dices, oye, sí voy, no, sí voy. Entonces, pero tú tienes que corresponder a esa bonomía y ese entusiasmo con una calidad de espacio. Claro. Tiene que estar limpio, tiene que haber buenas luces, tiene que haber una museografía contemporánea, tiene que ser una galería del mundo, nada más que aquí en La Paz.
que sea una galería del mundo, ese es mi reto. Excelente, excelente. ¿Y de tu trabajo como pintor, tienes algún proyecto reciente? Bueno, me tocó estar en la presentación de uno de tus libros de poesía, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que te mencioné ahí es que, bueno, en la poesía veía yo con claridad esas imágenes como si estuviera viendo la pintura, ¿no? Lo que pintas. Evidentemente, mira, yo no entiendo cómo alguien puede decir, es que yo soy sensible, soy pintor y nada más soy pintor. Si tú eres sensible a todas las manifestaciones. Que claro, una se te da más, te es más afín, ¿no? Pero no por ser poeta no puedes pintar. O bueno, hacer unos ruidos con un piano, ¿no? A lo mejor no harás una con sinfonía, pero unos ruidos sí lo vas a hacer de alguna manera, ¿no? Y esos ruidos serán de alguna manera creativos. Entonces yo no soy poeta, no soy escritor definitivamente, pero soy sensible. Y eso que tú dices, pues es una edición de Christopher, Sí, de Christopher, muy curiosa, ¿no? Porque es una editorial muy, muy especial, sí, con papel reciclado. Y yo hacía la broma de que tiene un plus, que de pronto te puedes encontrar un ejemplar con olor a jabón Fab o a perfume. Ese es un plus. Claro, claro. Más ¿No? tratándose de papel reciclado. Y otra cosa, ¿por qué ser solemne? Yo no soy solemne, porque la solemnidad es por antonomasia de los cretinos, de los tontos, ¿no? Los inteligentes tienen que tener, o son ingeniosos, son velo tú en la historia de la literatura, ¿no? Sí, sí. Una cosa es que estés serio y otra cosa que seas solemne, ¿no? Claro. Y Ibargüengoitia era el tipo más impávido y el tipo más increíble, con una capacidad de humor, o Monterroso, ¿no? Sí. No tienes que ser payaso para tener sentido del humor, ¿no? Sí, además, bueno, ahí encontrarlo en sus libros, porque además no puedes evitar estar leyendo a cualquiera de los dos, y además lees Ibargüengoitia. Es más, yo creo que en toda la obra de Ibargüengoitia, en cada uno de sus libros, siempre vas a encontrar ese humor que lo caracterizaba. Claro, pero su figura, me refiero, no es la figura de alguien payaso, no, era una figura de un tipo que era un pambazo, ¿no? Sí. Tenía una cara así de tonto, de pambazo, así gordo, cachetón, que tú decías, ese cuate es un idiota. Y sin embargo, uno de los escritores más ingeniosos de la literatura mexicana, ¿no? Así es, los más increíbles, de los mejores. Bueno, Aníbal, pues nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Esperemos que sea la primera y muy pronto te tengamos por aquí. Estamos para Calambur, este juego de palabras, este juego de sonidos, la palabra viva para Hola TV. Muchas gracias y nos vemos próximamente.